Paz a vosotros, hermanos, bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor. Y aquí estamos, gracias a Dios, porque su misericordia es grande para con nosotros. Quiero invitarles a que tengamos esta oración inicial. Sean bienvenidos a este culto y sean también bienvenidos a la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México. Y ahora sí vamos a poner en manos de Dios nuestro culto por medio de esta oración. Si gustan acompañarme, vamos a hacerlo. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones sobre tus hijos y este día santo también no es la excepción, porque en ti tenemos grandes misericordias y bendiciones, Señor, y nos llenas de tu paz y nos llenas de tu bendición y de tus cuidados siempre. Gracias, Señor, te doy porque nos permites tener la oportunidad de escuchar tu palabra y también acercarnos a tu día santo. Y llénanos, síguenos llenando de esa paz que solamente tú la das, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios como es nuestra costumbre, pero más que nuestra costumbre es nuestro testimonio para mostrar a las personas la importancia que tiene para nosotros esta ley de Dios. Si gusta acompañarme, está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, leeré desde el verso 1 hasta el verso 17 la palabra de Dios que dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, esta es la eterna ley de Dios que debemos hacer siempre el compromiso para imitarla, tenerla presente y sobre todo hacerla y guardarla. Dice la palabra de Dios que la palabra suya es santa, y ese es el tema de este canto que vamos a escuchar, Santa Biblia. Santa Biblia es para mí, dice este canto, y vamos a escucharlo para ponernos también en este momento de meditación por medio de la alabanza. Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién viene y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres inefable voz del Espíritu
Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al reino voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Gracias a Dios por esta alabanza que hemos escuchado. Ahora vamos a tener la predicación, que el día de hoy estará la predicación a cargo de nuestro hermano obrero Josué Martínez, que nos da mucho gusto que esté participando y se sirva como un incentivo para él, para que nos siga apoyando y predicando a la iglesia de Dios. Vamos a tener estos momentos importantes. El tema que él va a abordar se llama la esperanza de todo hijo de Dios. Así es que vamos a escucharle con atención y así tendremos presente esta predicación, que es un testimonio de la misma palabra de Dios. Escuchemos a nuestro hermano. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Bueno, en este día quiero compartir con ustedes un tema que titulé La esperanza de todo hijo de Dios. Y esta esperanza de todo hijo de Dios se basa en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin ella no hay esperanza ni vida. Recordemos que nosotros estamos alejados de todas estas promesas, pero nuestro Señor Jesucristo de dos pueblos hizo uno, quitando esa pared intermedia. Y ahora tenemos aquella esperanza bienaventurada, aquella esperanza de la vida eterna. Y es necesario que nosotros nos mantengamos firmes, aprendiendo de las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de enseñanzas grandes de hombres que se mantuvieron firmes, pero también hay enseñanzas de hombres que se desviaron del camino. Nuestra vista debe estar en aquellas cosas celestiales, aquello que esperamos, que en aquella venida de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos tesoros, todo aquello que no se corrompe. Dice nuestro Señor, mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Nosotros debemos de reconocer la imperfección de nuestra vida, porque somos imperfectos. Pero tenemos que llevar ese proceso día con día en nuestras vidas de santificación. Cada día de nuestra vida debe estar en nuestra mente el querer ser perfectos, el buscar esa perfección, el mejorar, aunque sea un poquito, pero ir mejorando cada día. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Romanos 5, del 1 al 9. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: justificados por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Entonces nos explica aquí el apóstol Pablo que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada a esa gracia y tenemos esa esperanza, y también por la fe
tenemos esa paz con Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es necesario que seamos probados con fuego, así como aquellos metales que están a temperaturas altas para templarlos, así también nosotros debemos de tener esa templanza y ser probados. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice, y la paciencia, que es muy importante como hijos de Dios, tener esa paciencia, poder comprender que nuestro Dios va a cumplir las cosas a su tiempo. Nosotros tenemos que ser pacientes porque queremos que las cosas se hagan de un momento a otro, pero nuestro Dios sabe el momento preciso para que se cumplan. Pero nosotros tenemos que tener claro que vamos a ser probados y vamos a pasar por muchas tribulaciones, muchos momentos difíciles en nuestra vida, pero nosotros no debe de faltar esa fe, esa mirada siempre fija en aquellos bienes venideros. Y eso es lo que nos va a dar fortaleza para pasar esa prueba, porque al final del día nuestro Dios va a estar con nosotros, ayudándonos y permitiendo que salgamos de esas pruebas a lo mejor difíciles, pero más fortalecidos. Y dice que la esperanza no avergüenza. Recordemos allá en el libro de Apocalipsis, en aquella profecía que es aquel futuro, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Entonces la paciencia es algo muy importante que nosotros debemos de mantener. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Aún siendo viles, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros y nos dio esa esperanza de la vida eterna. Sin esa sangre preciosa derramada, nosotros no hubiéramos tenido ninguna esperanza ni ninguna oportunidad. Pero tal fue el amor de Dios que dio su vida por la humanidad, por cada uno de nosotros. Allá el libro de Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Nos aclara aquí también la vida del hombre, cómo va a estar llena de problemas, de momentos difíciles, y cómo es tan corta. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de que la vida que tenemos ahorita, poder usarla para el servicio de nuestro Dios. Esta vida quizás, dice la Escritura, que los más robustos hasta los 80 años. Pero aquella vida que nosotros esperamos, donde va a ser una vida incorruptible, aquella vida va a ser una vida eterna. Y tomamos la decisión correcta, no con necedad, porque a veces pensamos que nos quedan muchos años de vida y que podemos hacer todavía muchas cosas y después buscar a Dios. No nos equivoquemos, la realidad es que tenemos que buscar todos los días de nuestra vida a Dios. Porque aunque nosotros vivamos toda una vida en las cosas de Dios, quizás y no nos corregimos, pues va a ser lo mismo, vamos a perder nuestra vida. Por eso debemos de ser sabios y entregar nuestra vida y hacer la voluntad de nuestro Dios conforme a las Escrituras, conforme a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y bueno, ¿cuál es el efecto que debe de hacer esa sangre en nosotros? Dice allá en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que debemos de andar en luz, como Él está en luz, haciendo su voluntad, haciendo esas obras que están en la palabra de nuestro Dios y que nos invita a que nosotros las hagamos, que nosotros realmente estemos en comunión, en esa vida de luz, de esperanza, en aquellas enseñanzas que están en su palabra. Y dice que entonces tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesús, de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Ese es el cambio que debe de haber en nosotros, que antes que estábamos apartados, que no teníamos esta esperanza, que vivíamos conforme a los deseos de la carne, no conforme a los deseos o no conforme al Espíritu, y éramos guiados por pensamientos erróneos. Pues ahora estar en comunión con nuestro Dios, ya que por la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos acercados a Dios. Ahora nosotros debemos de seguir cerca de Él, no apartarnos, porque realmente nuestro Dios no se aparta de nosotros, ni su Espíritu. El Espíritu se aleja de nosotros cuando nosotros actuamos o contristamos al Espíritu que está en nosotros. Y por eso debemos siempre mantenernos en esta luz. Y debemos de ser íntegros. ¿Qué es íntegro? ¿Qué es alguien o qué es integridad? Dice que integridad es honradez, honestidad, disciplina, corrección, responsabilidad, controlar nuestros miembros, puntualidad, lealtad, firmeza en las acciones. Todo esto es para que nosotros seamos aprobados por nuestro Dios. Por eso debe de haber un cambio en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos nosotros sea del agrado de nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo en aquel momento cuando decía que nuestro Dios busca a aquellos adoradores que les adoren en espíritu y en verdad. Dice, porque de tales adoradores se agrada a Dios. Entonces nosotros, al buscar estar en luz, al buscar ser más espirituales, eso nos va a llevar a cumplir con estas características: ser disciplinados, tener esa corrección en nuestras vidas, tener esa responsabilidad de buscar a nuestro Dios y no apartarnos del camino, de tener esa puntualidad o ser prontos a buscar hacer la voluntad de nuestro Dios, la lealtad, ser leales a nuestro Dios como fieles soldados y tener firmeza en nuestras acciones. Aprender a ser firmes en nuestras acciones. Como el apóstol Pablo siempre recomendaba, que debemos de controlar nuestros miembros, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos. Debemos de cada día buscar ese cambio en nuestra vida. Es difícil, pero cada uno debemos de ver qué es lo que nos falta corregir. Quizás yo tengo muchos defectos que tenga que corregir. Usted también tiene muchas cosas que corregir en su vida. Hágalo. Es algo de lo cual se va a agradar nuestro Dios cuando vea esa intención en nosotros, cuando vea que nosotros realmente pues buscamos esa corrección en nuestras vidas. Como vemos desde el principio, que Adán estaba sin contaminación antes del pecado. Una vez que pecó, ya no pudo restaurar la condición
que había perdido. Solo la misericordia de Dios podía salvarlo. Por eso nuestro Señor Jesucristo se le llama el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Y ahí la palabra de nuestro Dios nos dice allá en Romanos 9, versículo 16, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16. Y comprendamos que nuestro Dios no es injusto. Lo que nos quiere decir en este versículo de la palabra de nuestro Dios es que Dios le entregó a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Entonces nadie puede adjudicarse nada, porque todo fue por el gran amor de Dios. Nadie puede decir que por obras, nadie puede decir que fue por algo que haya hecho, sino es por la misericordia de nuestro Dios que tenemos esta oportunidad de la vida eterna. Dice aquí en Romanos, y recordamos otra vez esta parte, que Dios tuvo esa misericordia por la humanidad, pasando por alto los pecados pasados, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su gloria a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que pasó por alto aquellos pecados que por ignorancia nosotros cometíamos, y ahora nos da la oportunidad de que cada día nos acerquemos más a Él. Ya tenemos entrada por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora depende de nosotros que nos acerquemos a Él con nuestros corazones sinceros, con nuestro deseo de cambiar, con esa contrición en nosotros, porque nuestro Dios es lo que quiere que sus hijos cada día se perfeccionen, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedamos al arrepentimiento. También vemos aquí en Mateo 26, 26 al 29, vemos cómo nos habla aquí la palabra de nuestro Dios, que esta sangre de Cristo Jesús fue derramada por muchos para remisión de pecados. Esta sangre, este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, este nuevo pacto que nuevamente hizo con la casa de Israel, no solamente ahora iba a ser para ese pueblo, sino ahora iba a ser para toda la humanidad. Dice allá en Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todas, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dice nuevamente que iba a ser derramada por todos. Y realmente nosotros que ya hemos conocido, debemos de darle el valor a este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, en la condición de hombre, cuando fue llevado, nosotros hemos visto todo el sufrimiento que vivió. Desde antes de ser llevado, cuando está orando, y nuestro Dios tiene que enviar aquel ángel para que le dé fortaleza, porque fue un momento difícil, pero todo lo hizo para la humanidad, para que nosotros ahora tuviéramos la esperanza de la vida eterna. Y es lo que de nosotros debemos de valorar, que ahora somos parte de del pueblo de nuestro Dios. Antes que estábamos alejados, sin esperanza, ahora tenemos la esperanza de la vida eterna, y ahora corresponde de nosotros
valorarla, para que, como dice nuestro Señor Jesucristo al final, en el versículo 29, que os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Imagínense alcanzar esta bienaventuranza y también poder ver este momento tan grande. Es algo que nos debe de llenar de esperanza y de fortaleza y mantenernos cada día más cerca de nuestro Dios, para algún día alcanzar a llegar a este momento que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, en aquel reino majestuoso, en aquel momento tan grande. Y también podemos ver que el apóstol Pablo nos recomienda, cuando nos acerquemos a aquel momento, cuando cada año que reconocemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos hace varias recomendaciones, cómo nos debemos de presentar a esa mesa. Y dice allá en 1 de Corintios 11, del 26 al 29. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma y beba así el del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y bueno, el significado de indignamente es malo, vil, impropio, por algún motivo, por no hacer un cambio correcto en nuestras vidas. Por eso debemos darle ese valor y la mayor importancia a este momento tan importante que cada año llevamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues cada día perfeccionándonos más. Esa es una responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros y que debemos de llevar a cabo. Darle el valor suficiente a este momento. Y nuestra vida debe de cada día estar más cerca de nuestro Dios, para que cuando nos acerquemos cada año podamos estar en paz, podamos estar en comunión con nuestro Dios, con nuestros hermanos, y cada día tratar de entregar lo mejor de nosotros a nuestro Dios, para que así realmente valoremos este sacrificio tan grande y esa esperanza siga viva en nosotros, esa esperanza de la vida eterna, que cada año que nos acercamos a la mesa del Señor para tomar de aquellos emblemas sagrados en aquel principio del día 14, realmente tengamos que presentarle a nuestro Dios. Realmente nuestro Dios se agrade de nosotros y se pueda ver ese arrepentimiento en nuestras vidas, que realmente nos hemos arrepentido de aquella vida pasada y que ahora vivimos en esa esperanza de la vida eterna. Vivimos esa fe, no solamente manifestamos que la tenemos, sino realmente la vivimos en nuestras vidas. Y también ese espíritu lo renovamos, que lo renovemos cada día, que cada día ese espíritu crezca en nosotros, que cada año cuando nos acerquemos a la mesa estemos realmente con esa dignidad para tomar de estos emblemas sagrados. Y dice aquí en Hebreos 9:13:
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de la obra de la muerte para que sirvamos a nuestro Dios. Esa sangre que nos ha limpiado y nos ha dado la oportunidad de la esperanza de la vida eterna. Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. Siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté. Haz que arribe sin temor, feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. De mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Guíame, oh Salvador, ese es el tema central de esta alabanza, para que el Señor nos guíe por la senda de justicia y la senda de la fe. Dios bendiga a mi hermano Juan Gabriel, como también a mi hermano predicador, hermano Josué Martínez, que esta tarde noche nos han hecho también reflexionar sobre la palabra de Dios y sobre también ese motivo que existe por medio del sacrificio de Cristo Jesús para nosotros cambiar y seguir alabando su nombre, ya sea también en forma, en nuestros actos o en nuestro corazón o en nuestro entendimiento. Vamos a orar para terminar este culto y después daremos anuncios y noticias, hermanos. Vamos a orar, por favor, si gustan acompañarme, oremos. Bendito Señor, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias porque has derramado toda clase de bendición sobre tu pueblo, y en este inicio de tu día santo te damos muchas gracias porque has derramado esa paz sobre todos nosotros. Gracias por el conocimiento y siempre porque hay alguien que nos guíe y alguien que nos invite a la reflexión para acercarnos a tus bendiciones y a tu palabra y corregir nuestros actos, Señor. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por este culto, mis hermanos.
y también por la predicación. Bueno, los anuncios y noticias son los siguientes. El templo continúa abierto porque así lo ha considerado la Iglesia de Dios y el ministerio, pero siempre con la precaución de estar pues teniendo esos protocolo de sanitización tanto en el templo como todos los que asistimos. Así es que yo le invito, hermano, que si usted asiste al templo, participe, pero siempre utilizando la mascarilla o el cubrebocas, como le llamamos, para que Dios también se manifieste en medio de nosotros en el entendimiento de ser un pueblo ordenado. También hay que pasar primero por una revisión de la temperatura y una revisión también por la cuestión de las manos o el gel que se pone. Así es que ayúdenos a participar. También, hermanos, le pido de favor que se suscriba a los canales de Facebook y YouTube para que las notificaciones le lleguen directamente a usted y no se pierda ni un culto de nosotros. Mañana en la parte clara a las 11:30 el primer culto matutino, como le llamamos, y el vespertino a las 5 de la tarde. Intermedio también tendremos el ensayo del coro y también el ensayo del grupo Urias. Y así como estamos participando, hermano, iremos tomando más proyectos que en breve estaremos anunciando a ustedes para que la Iglesia de Dios continúe, como dice, en pruebas y en la lucha, la Iglesia siga caminando. Esos son los avisos y noticias, hermanos. No tengo más que agradecerles que estén con nosotros, que hayan participado hoy de esta recepción del sábado, y Dios les bendiga y paz a vosotros.